Hola y bienvenidos. El día de hoy vamos a aprender a crear una cuenta de Twitter. Lo primero que vamos a hacer es ingresar a Google. Vamos a colocar Twitter. Y después vamos a hacer clic en Twitter. Y ya nos va a llevar a esta página. Lo primero que tenemos que saber es que hay tres formas de crear una cuenta en Twitter. La primera va a ser con registrarte a través de Google, lo cual vamos a hacer clic y solamente vamos a colocar nuestro correo de Gmail y vamos a colocar siguiente y automáticamente vamos a ingresar a Gmail. En este caso yo ya lo tengo vinculado. Voy a agregar mi correo de Gmail, voy a agregar siguiente y automáticamente me va a llegar un correo de confirmación o de bienvenida a mi correo electrónico, lo cual podemos observar aquí en mi correo electrónico. Esta es la forma más fácil de crear una cuenta en Twitter porque va a tomar todos los datos de Gmail, lo va a considerar en Twitter. La segunda forma para crear una cuenta en Twitter es registrarte por iPhone. Y la tercera forma de crearse una cuenta en Twitter, que es la más utilizada, que es con el número de teléfono o con el correo electrónico, ya sea de Gmail o Hotmail. Primero vamos a ingresar aquí nuestros datos. En este caso va a ser Emprende Online. Segundo, podemos ingresar nuestro teléfono o podemos ingresar nuestro correo electrónico. En este caso voy a considerar correo electrónico. Voy a hacer clic. Después voy a agregar mi fecha de nacimiento. En este caso voy a agregar abril, el 10 del 2000. Y vamos a hacer clic en siguiente. Después nos dice personaliza tu experiencia. Y aquí nos va a decir registrar donde ves contenido de Twitter en la web. Twitter utiliza estos datos para personalizar tu experiencia en historial de navegación web. Nunca se almacenará con tu nombre, correo electrónico ni número de teléfono. Voy a marcar el checkout y voy a hacer clic en siguiente. Por lo tanto, el tercer paso ya considera mis datos, que es el nombre, que es Emprende Online, mi correo electrónico, mi fecha de nacimiento y voy a hacer clic en registrarse. Ahora me va a enviar un código de verificación al correo electrónico. Por lo cual vamos a ingresar al correo electrónico y podemos ver aquí el código de verificación en Twitter. Vamos a hacer clic, vamos a copiar el código de verificación y vamos a ingresar. Vamos a hacer clic en siguiente y acá nos indica que vamos a necesitar una contraseña y que esta debe contener más de 8 características, lo cual yo te recomiendo que debe tener números y letras y si puedes también en mayúscula. Lo cual voy a considerar entre letras y números y le voy a hacer clic en siguiente. Ahora me indica que debo elegir una imagen de perfil, lo cual yo voy a hacer clic y voy a ingresar aquí donde tengo imágenes guardadas y voy a colocar mi logo, que es de Emprende Online, y lo voy a considerar y por lo tanto voy a hacer clic en aplicar. Ya tengo mi imagen de perfil. Le voy a hacer clic en siguiente. Y es aquí donde vamos a considerar tu bibliografía, para que Twitter te considere, en este caso relacionado a temas que a ti te gusten. Yo, por ejemplo, puedo considerar aquí emprendimiento online. Publicidad también. Y le voy a hacer clic en siguiente. Ahora, es aquí donde tú puedes considerar el nombre de usuario, que va a ser único en Twitter. Aquí es donde te van a localizar o te pueden buscar. Te pueden buscar por tu correo electrónico o también te pueden buscar con tu nombre de usuario. Por ahora voy a considerar este nombre de usuario, pero ya más adelante se le puede cambiar. Ahora voy a hacer clic en siguiente. Y aquí me indica activar notificaciones. Sácale el máximo partido a tu cuenta en Twitter al mantener al día con lo que está sucediendo. Voy a hacer clic en permitir notificaciones o descartar por ahora. En este caso yo voy a considerar permitir notificaciones. Le voy a hacer clic.
Y acá nos indica qué quieres ver en Twitter, según lo que te gusta a ti, según tus hobbies. En este caso yo voy a considerar, por ejemplo, negocios y finanzas. También voy a considerar profesiones. Y también voy a considerar tecnología. Y voy a hacer clic en siguiente. También nos indica qué quieres ver en Twitter. Yo voy a considerar marketing con respecto a negocios y finanzas. Con respecto a tecnología voy a considerar desarrollo web. Con respecto a profesiones, publicidad. Con respecto a música y así vas según tus hobbies que tengas. Voy a hacer clic en siguiente. Y aquí nos da sugerencias para poder seguir a diferentes personalidades. Solamente hacen clic en seguir, por ejemplo, al presidente Biden, y ya está, lo están siguiendo. Ahora solamente van a hacer clic en siguiente y listo, ya tienen su cuenta Twitter activada.